Bueno, yo quiero comenzar este debate, por supuesto, también agradeciendo al ministro de Salud por estar presente, señor presidente, y me uno a su voz siempre, el señor ministro, cuando lo hemos citado, aquí está. Sin embargo, lamento que el director del INVIMA, del ICA, el superintendente hayan enviado delegados y el director de Planeación Nacional ni siquiera haya enviado un delegado a este debate que es, primero, que está citado con suficiente tiempo, y segundo, que es, pues así lo ha anunciado el gobierno nacional. Este es un tema que lo ha catalogado el propio gobierno como de importancia estratégica para el país. Bueno, dicho esto, yo quiero en este debate, señor presidente y colegas, demostrar cómo, a pesar de que este es un tema, insisto, considerado de importancia estratégica para el propio gobierno nacional, así lo ha dicho el propio presidente de la República, Iván Duque, tiene una cantidad de trámites, o mejor, la tramititis, como yo la he denominado, se apoderó de esta industria del cannabis medicinal y no ha podido avanzar lo suficiente y no ha podido, en efecto, lograr aprovechar ese potencial que tiene el país para esta industria, y por supuesto la está afectando, a mi juicio, de manera grave. ¿Cuál es el problema entonces que pretendo demostrar en este debate de control político? Básicamente, que esa tramititis, digamos, ha hecho, o ese exceso de trámites y la complejidad que existen en los trámites para la industria del cannabis medicinal en Colombia, ha hecho, por un lado, que esta industria sea una industria ineficiente, y segundo, que esta industria se disminuya o se le reduzca su competitividad. Y voy a demostrar este par de cosas a continuación. La primera, y es que este exceso de trámites, esta complejidad en los trámites, pues ha hecho ineficiente la industria. Y voy a explicar por qué. Primero, existe una complejidad innecesaria en los trámites en la industria del cannabis que tenemos que quitar definitivamente. Y hay varias cosas que nosotros pudimos comprobar con la información que nos llegó con las respuestas del gobierno nacional, con la investigación que hicimos con nuestro equipo de trabajo, con un estudio muy juicioso de desarrollo que ha hecho sobre la industria del cannabis medicinal. El primero de ellos es que la información, o una de tantas cosas que demuestra la complejidad innecesaria en los trámites de esta industria del cannabis, es que la información sobre el trámite de las licencias no es lo suficientemente claro, y de esto da fe, por supuesto, y ahora seguramente el presidente le va a pedir más adelante que puedan intervenir en una sesión informal el gremio que representa la industria del cannabis medicinal en Colombia. Esto ha sido, digamos, verificado por esta industria o por este gremio del cannabis medicinal. Segundo, la industria del cannabis medicinal se ha convertido en lo que yo he llamado mensajera del Estado. La mandan de un lugar a otro, le piden un papel, luego otro, no existe, digamos, una cadena de trámites para la industria, que además nuestra ley antitrámites que existe, que ya es ley de la República, la 2052, obliga, y el resto de normas antitrámites obliga a que el Estado, respecto a los trámites, cree una cadena de trámites para que los ciudadanos, o en este caso esta industria, no se convierta en mensajera del Estado y vaya de un lugar a otro. Tercero, esto es muy importante, no hay interoperabilidad entre las distintas entidades del gobierno nacional que tienen que ver con los trámites para el cannabis medicinal. Esta industria, digamos, tiene que ir para sus trámites a varias entidades nacionales, no a una sola. Participan, digamos, de esta complejidad en los trámites la industria, el Ministerio de Justicia, y por eso está aquí, el Ministerio de Salud, y por eso está aquí el INVIMA, el ICA y otras entidades. Y no existe interoperabilidad, es decir, no se hablan entre las propias entidades, trasladándole esa carga a la industria, a los empresarios del cannabis medicinal, que no tiene ningún sentido.
y además le exigen algunas cosas que ya alguna entidad del Estado tiene. Entonces, por eso demostramos e insistimos que hoy no hay interoperabilidad, que no se comunican, que no se comparte información entre las distintas entidades del Estado. Y miren esto tan interesante, y es que solo una de las cuatro entidades, de estas cuatro entidades que son, digamos, las entidades principales, tiene el trámite de licencias o registros completamente en línea, que ya todas lo deberían tener, pero solamente la tiene una, que es el Ministerio de Justicia, y eso que no funciona muy bien, ese sistema, ya vamos a explicar más adelante por qué, pero solo uno. Ni el Ministerio de Salud, señor ministro, ni el INVIMA, ni el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, tienen el trámite o las licencias o los registros completamente en línea, como ya además obliga la ley antitrámites y como deberían ser los trámites en Colombia. Además de eso, hay un exceso, digamos, de pasos y de requerimientos que son innecesarios en los trámites para obtener las licencias para el cannabis medicinal. Le piden copias del certificado de representación legal, tarjetas profesionales, etcétera, etcétera. Una cantidad de pasos y de requerimientos, a mi juicio, innecesarios. Otra cosa que identificamos nosotros y que a nuestro juicio debe corregirse, este trámite o digamos, o el conjunto de trámites, porque son varios en realidad, no podemos decir que haya un solo trámite, el conjunto de trámites resulta de los trámites más costosos que tiene el país. Oscila entre 68 y 95 millones de pesos que tienen que pagar las personas que quieren acceder a la industria del cannabis medicinal. Y es uno de los más costosos de los casi 71.000 trámites que tiene Colombia. Y eso, digamos, no es posible. No solamente es uno de los más costosos, como ya lo he venido demostrando, como ya lo demuestro, sino también pues es uno de los más demorados, como ya lo voy a demostrar. Y este es otro dato que a mí me llama mucho la atención y en el que también debemos insistir, y para esto es este debate, y le quiero pedir al gobierno, y es que a mí me sorprende mucho que solamente el 21% de los pequeños y medianos productores participen en la industria. Porque esa cifra hay que aumentarla y el gobierno debe hacer esfuerzos en que más pequeños y medianos productores puedan participar de esta industria del cannabis medicinal y no sean solo los grandes los que puedan entrar a la industria. Y miren esta comparación que hago, que a mí me sorprende mucho. Este es el número de trámites para crear empresa. Entonces, versus al promedio de los países de la OCDE, son más o menos 4.9 trámites para crear una empresa. Ojo, en Colombia, para crear una empresa, en general, son 7 trámites. Pero para la industria del cannabis en Colombia, especialmente para esta industria, el promedio es de 10 trámites. Es decir, el doble de trámites que existe para crear una empresa en los países, el promedio de los países de la OCDE, y más trámites, o se exige más trámites que el mismo promedio de Colombia, que a nuestro juicio no tiene sentido y por eso se debe reducir ese exceso de trámites que hay en Colombia. Lo segundo que quiero demostrar en esta tramititis que tiene la industria del cannabis medicinal es que hay lentitud en la expedición de licencias. Miren esto. Ahí está un dato que a mí me llama mucho la atención. En promedio, cogimos un trámite que es de los más comunes, que es el trámite de la fabricación de derivados, de la licencia para la fabricación de derivados del cannabis psicoactivos. Miren, en promedio se demora 396 días. Una bestialidad, cuando según la propia norma se debe demorar esos 10 trámites o esa cadena de trámites se deberían demorar 135 días hábiles y se están demorando 396 días, una exageración. Ya vamos a demostrar por qué, porque además el propio gobierno acepta que hay una lentitud. Eso significa que miren este dato tan interesante, supera 19.8 veces el promedio de respuesta de los trámites del promedio en general en Colombia, que es de 20 días. En Colombia, el promedio de respuesta de cualquier trámite
es de 20 días, dicho por la propia función pública. Y esto la supera en 19,8 veces. No tiene ningún sentido que esta industria, insisto, que es considerada de importancia estratégica para el gobierno, pues tenga este exceso de días y tengan que soportar este exceso de tramititis las personas que quieren estar, digamos, en la industria del cannabis medicinal. Lo otro que quiero mostrar aquí es que hay una falta de capacidad institucional de las entidades que tienen que ver con los trámites del cannabis medicinal. Miren ustedes lo que encontramos. De 1992 solicitudes siguen en trámite, 1992, solicitudes aún siguen en trámite desde el año 2017. 1992 solicitudes siguen en trámite, de las cuales INVIMA, miren ustedes, por eso la importancia de que el señor director estuviera aquí, no ha resuelto desde el año 2019 el 94% de las solicitudes. Yo siempre he dicho que una de las entidades, tal vez la más compleja para los trámites, la que más tramititis tiene y más se demora, es el INVIMA. El ministerio, lamentable, no tiene sentido que tengamos todavía tantas solicitudes represadas y que estas entidades se demoren tanto en responder y sobre todo que no respondan a tiempo. El MICC, que es, digamos, el sistema a través del cual el Ministerio de Justicia ha, digamos, digitalizado o puesto en línea los trámites que tienen que ver con el tema del cannabis medicinal, ha resultado, a mi juicio, ineficiente. Es un avance que lo tenga respecto de las otras entidades, lo dije ahora, pero ha resultado, a mi juicio, ineficiente. Porque primero, en realidad no es una plataforma ágil, se demora más o está demorando más el proceso, y además el soporte técnico de esta plataforma es por correo electrónico, responden tarde. Entonces, aunque, insisto, hay un avance en el Ministerio de Justicia, esta plataforma no está resultando o no está haciendo el trámite más ágil. Y finalmente, esta cantidad de solicitudes, de trámites, de procedimientos, de acuerdo a lo que las propias entidades que están hoy aquí presentes nos han contestado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el INVIMA, desbordó su capacidad operativa. Nos han aceptado que no tienen la capacidad, que no tienen el personal para contestar la cantidad de solicitudes que hace la industria o la cantidad de personas y de empresas que quieren hacer parte de la industria del cannabis medicinal, cosa que no tiene sentido, pues uno no puede querer tener una industria, pedir una cantidad de trámites para luego decir pues que no hay capacidad operativa. Por eso insisto, hay que simplificar ese exceso y esa complejidad de trámites que tiene la industria del cannabis en Colombia. Lo segundo que quiero demostrar es que la tramititis está disminuyendo la competitividad de la industria. Y aquí hay dos cosas que quiero demostrar. La primera es que están limitando el acceso a los servicios financieros a la industria del cannabis medicinal. Miren ustedes, hay solo dos bancos que prestan los servicios, el Banco Agrario y el BBVA, con muchas dificultades, con muchas restricciones. Prestan los servicios, pero con muchas restricciones. Solo estas dos. Y la industria del cannabis siente, por supuesto, que ahí hay un freno, ahí hay una talanquera que le resta competitividad, que no los deja avanzar como en otros países. Segundo, que hay exceso de requisitos innecesarios para acceder a estos servicios financieros, que además esto, por supuesto, que no haya los suficientes servicios financieros, pues está generando una exclusión financiera claramente para este sector, que afecta a la proyección financiera de las empresas y su generación de ingresos. Y miren ustedes, según este dato que encontramos, es que Colombia y Perú dejaron de recibir cerca de 300 millones de dólares de inversión extranjera por cuenta de no tener un buen acceso a los servicios financieros en el país. Lo otro que encontramos es que hay barreras de exportación. Esto es muy importante, barreras de exportación. No solamente lo que acabo de decir de los servicios financieros, sino que hay barreras de exportación. Por un lado, encontramos
que no hay acuerdos bilaterales sanitarios con países importadores para facilitar la importación. No hay unos acuerdos, digamos, en el tema de impuestos, pero no hay acuerdos bilaterales sanitarios para facilitar esa importación, y es urgente que el gobierno avance en esa línea de facilitar esos acuerdos bilaterales con los países en donde es legal el cannabis medicinal. Lo otro que encontramos respecto a esto es que todos los países de la industria, menos Colombia, pueden exportar la flor seca, que es el producto de mayor venta en el mercado. No sé si ustedes escucharon, hace tal vez un mes hubo una gran discusión nacional sobre justamente este tema. El gobierno se ha comprometido a sacar un decreto que permita exportar la flor seca, sin embargo aún no lo conocemos. Se hace urgente que Colombia aproveche, ya está en la industria, todos los países lo permiten, pues que pueda exportar la flor seca. El cannabis, aquí está, allí les muestro dónde está regulado, digamos, dónde está permitido para uso medicinal. Ahí hay varias opciones, por eso Colombia cada vez tiene más, digamos, potencial en esta industria del cannabis creciente medicinal, y es Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, etc. Bueno, Colombia tiene, ya para ir cerrando, Colombia tiene unas ventajas comparativas que yo considero está dejando pasar, está perdiendo, digamos, la oportunidad por esta cantidad de trámites, por este exceso de trámites, por esta complejidad en los trámites. Por un lado, nosotros somos muy fuertes o tenemos unas semillas certificadas para la exportación, esto producto de una muy buena gestión que ha hecho el ICA, una regulación, y se está desaprovechando ese potencial que tiene Colombia para usar o exportar estas semillas que ya están certificadas. Lo segundo es que, a diferencia de otros países o de algunos países, nosotros tenemos 12 horas de luz del día, hay una diversidad climática, hay buena fuente de recursos hídricos. Lo otro es que tenemos menores costos de producción frente a los mayores competidores y tenemos además talento calificado en la agroindustria. Todo esto tenemos que, insisto, aprovecharlo, y lo estamos dejando pasar por cuenta de este exceso de trámites, por cuenta de esta complejidad en los trámites y todo lo que he explicado anteriormente. ¿Qué le estamos pidiendo o qué le pido yo al gobierno que está aquí esta tarde, hoy, para avanzar y para que de verdad esta industria se convierta y sea estratégica para el país? Primero, que haya trámites más simples y que estén en línea. El gobierno debe comprometerse a que los trámites sean y estén totalmente en línea, no solamente que el Ministerio de Justicia lo haga. Segundo, que la información sea clara e interopere. Esto no se ha hecho, no se comparte la información. Hay una información que es bastante enredada, se tiene que avanzar en que la información sea clara. Tercero, que los tiempos de respuesta se cumplan, pues es lo mínimo que esperan. Si en la norma dice que ya van a responder en 15 días o en 20 días o en un mes, pues que se cumplan esos tiempos, y lo que estamos viendo, ya lo demostré, es que esos tiempos en la mayoría de los casos no se están cumpliendo. Cuarto es mejorar ese sistema que ya tiene el Ministerio de Justicia o automatizarlo. Hay un avance significativo, pero hay que mejorarlo. 5, el gobierno tiene que hacer grandes esfuerzos para que en esta industria participen los pequeños y los medianos productores. Sexto, hay que acabar con requisitos innecesarios. Encontramos varios que no deberían existir y hay que hacer una muy buena tarea para que se acaben con estos requisitos innecesarios. Séptimo, que haya, digamos, buen acceso a servicios financieros. Hoy no hay buen acceso a servicios financieros, y el gobierno, a través del Banco Agrario, en donde pues, el gobierno tiene la mayoría, digamos, accionaria, pues debe insistir para facilitar ese acceso a los servicios financieros. Y octavo, permitir la exportación de la flor seca, que se hace necesario para aprovechar toda esta industria creciente y cannabis. Finalmente, hay unos beneficios medicinales aquí que ya está teniendo el cannabis medicinal, solamente para que ustedes lo conozcan, ya está comprobado, digamos,
que el cannabis medicinal sirve para el dolor crónico neuropático, para epilepsias, para anorexia en pacientes de VIH y cáncer, en trastornos de estrés postraumático, en espasticidad de esclerosis múltiple, para náuseas y vómito, a pacientes que están haciendo quimioterapia, trastornos de ansiedad social, Parkinson, y están en otra cantidad de enfermedades estudiando este potencial del cannabis medicinal. Incluso pues para el COVID ya hay unos estudios bastante adelantados. Hay 12 millones, según, digamos, un dato importantísimo que encontramos, hay 12 millones de colombianos que podrían beneficiarse por cuenta de los productos del cannabis medicinal, pero además esta industria del cannabis, que es muy importante, tiene un mercado en el mundo de 150.000 millones de dólares anuales, gigantesca. Esta industria además ha traído a Colombia 500 millones de dólares de inversión extranjera. Podría generar, según además un estudio que ya mencioné de Fedesarrollo, 17 empleos directos por hectárea e ingresos de 99 millones de dólares. Y esto, digamos, es incluso un poco más, estos 17 empleos por hectárea, de lo que puede generar la industria de las flores, que es una industria ya un poco más consolidada en Colombia, y se podrían recaudar, esto es una estimación, entre 1.2 y 3 billones de pesos en impuestos. Así que es una industria bastante importante para el país, bastante creciente, que antes era ilegal y ahora, digamos, es parcialmente legal con el tema del uso medicinal, y que tenemos que aprovechar en Colombia y que no podemos seguir dejando o que nos desaprovechando todo este potencial que tiene el país en esto, y que nos cojan ventaja a otros países que ya han entrado también en la onda del cannabis medicinal, pero que nosotros tenemos una historia y unas condiciones que podemos aprovechar muchísimo mejor. Finalmente, pues, creo que la industria del cannabis medicinal debe ser más ágil, más simple, más eficiente y competitiva, si de verdad el gobierno está considerando, como lo dijo el presidente Duque, que esta es una industria de interés estratégico para el país. Pues se tienen que hacer todos estos cambios, y yo pido que se hagan todos estos cambios para que en efecto esta industria pueda ser de útil al país. Muchas gracias, señor presidente. Yo dejo por lo pronto ahí y me reservo para más adelante.